Bueno, Facu Chávez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muy buenas noches. Bueno, a todos. tenemos un especialista internacional para hablar del tema Davos, que es Juan Bataleme. ¿Dije bien el nombre? Así es. ¿Cómo estás, Juan? Bien, gracias. Muy buenas noches, Tommy Dente. Un placer, muy buenas noches. Delfi Galarza, tenemos todo el Buenas equipo noches. completo. En este momento les cuento que Javier Milei, el presidente, está partiendo rumbo a Davos. Es un escenario importante. Va a estar Martín Redrado en exclusiva en unos minutos aquí en el estudio de La Nación Más. Muchas cosas para hablar con Redrado, entre ellas el tema de Davos, pero también de la economía de tu bolsillo, porque tiene definiciones importantes, Redrado, para contar. Bueno, Facu, te escuchamos con Davos. Es así como bien decías, el presidente partió, tenía previsto partir a las 21, esa es la agenda oficial. Hay que decir sobre esta reunión, habíamos anticipado ayer que la partida era esta noche, que va a ser la tercera presentación que hace el presidente Javier Milei en este foro. Este foro del 56, Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, reúne a casi 3.000 participantes, representantes de 130 países, líderes políticos, empresarios, académicos y de la sociedad civil de lo más destacado de todo el mundo. Va a estar el presidente Donald Trump. Su discurso va a terminar 30 minutos antes del discurso de Javier Milei, pero después te voy a contar una novedad importante sobre lo que puede pasar. Como veíamos recién en la placa, el presidente, la comitiva que acompaña al presidente, la compone Karina Milei, Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, Pablo Quirno, canciller, uno de los ministros preferidos actualmente del presidente Milei, y Federico Sturzenegger, el coloso, como lo llama Javier Milei, que también lo va a acompañar y que va a tener simbólicamente un lugar importante. El miércoles. ¿Por qué, perdón, Facu, por qué va Sturzenegger y por qué va Quirno? Explícanos cuál es la idea, ¿no? Primero porque el presidente Javier Milei va a tener una serie de reuniones importantes, además de su presentación. Lo relevante de Davos van a ser tres cosas. Primero, el discurso importante que va a dar el presidente Javier Milei, donde se espera que hable tanto de la cuestión de la batalla cultural, la lucha contra la cultura woke, como también respaldar y alinear la política exterior de Argentina con la política exterior del presidente Donald Trump. Después va a tener una serie de reuniones con empresarios según la agenda oficial que hoy difundió la Presidencia de la Nación. Y la última instancia, que si querés la vemos, vamos a hablar un poco, ahora hablamos mejor de los ejes del discurso, sobre qué va a hablar el presidente. El presidente tiene previsto hablar, o tiene reservado en el World Economic Forum 30 minutos, una exposición que va a durar, dicen desde el gobierno, entre 25 y 30 minutos. Más o menos como lo viene haciendo, Como ¿no? lo viene haciendo, va a ser un discurso compacto, con mucha contundencia, va a abordar el tema de la cooperación global, el crecimiento económico, inversión e innovación, defensa de la propiedad privada, muy importante, y el tema de regulación, y por eso es relevante la presencia del ministro Sturzenegger, pero también del canciller. Primero, como te decía, es uno de los ministros importantes y preferidos del último tiempo del presidente Javier Milei, pero también va a consolidar una posición diplomática de la Argentina en este contexto internacional muy cambiante y muy desafiante, con el tema de, por supuesto, Venezuela y lo que ha pasado con la detención de Maduro, con la última situación internacional que tiene que ver con Groenlandia, donde Donald Trump está teniendo una posición muy firme para tener posición de Estados Unidos allí, y lo que pasa con Ucrania y Rusia. Pero lo relevante es la posibilidad de que se firme Donald Trump en el encuentro de Davos el Board of Peace, los integrantes del Board of Peace, que es esta convocatoria que hizo a muchos países del globo para apoyar los esfuerzos de reconstrucción de Gaza. Javier Milei es uno de los convocados en el Board of Peace, pero hasta ahora, hasta hace minutos que estuve hablando con gente del gobierno, no dan por confirmado que el presidente Javier Milei
tenga efectivamente una reunión o siquiera una foto con Donald Trump. El propio presidente se encargó de tratar de despejar cualquier especulación sobre un encuentro, aunque sea informal, con el presidente Donald Trump, porque no está confirmado ni por parte del gobierno de Estados Unidos ni tampoco por parte del gobierno argentino. Juan, recién Facu hablaba sobre, sobre el tema de, está ahí Sturzenegger, va a hablar sobre desregulación, entiendo que en nuestro país. ¿Cómo conecta eso con una Europa que es regulada, ¿no? Una Europa que tiene mucha regulación. Exactamente. Me estoy refiriendo al acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿no? Exactamente. Una de las cuestiones que se van a tratar, pensemos que hoy Davos tiene 5 grandes tópicos, ¿no? Esta cooperación en el mundo en conflicto, innovación, desregulación, inversión en la gente, son como los grandes tópicos en este contexto. En este contexto, una Europa regulada es un problema para la coordinación de política global. Esto es la posición norteamericana. Europa se está planteando algunos tipos de flexibilizaciones o desregulaciones que son importantes. Recordemos que Davos es la conferencia internacional más importante que hay a nivel planetario. La segunda, o del mismo nivel, está el Foro de Seguridad de Múnich, la Conferencia de Seguridad de Múnich. En esos dos foros lo que estamos viendo es cómo Trump rediseña y rearticula el mundo en una forma que sea mucho más real al mundo en el que vivimos. Daniel. Sobre ese rediseño que estamos hablando ahora, Trump anunció que se va a retirar de 66 organismos de Naciones Unidas, ¿no? en este ataque que tiene él al multilateralismo. Y el presidente Milei, ya nos retiramos de la Organización Mundial de la Salud, no de la Organización Panamericana de la Salud, y dieron la orden en Cancillería de retirarnos de organismos vinculados con la igualdad de género, con la discriminación y otros, no de esos 66, pero sí algunos que es una señal de alineamiento con la política de Trump. ¿Y qué pensás? Porque yo digo, a ver, el tema de la batalla cultural o el cuestionamiento sobre el mundo woke, que yo creo que para la mayoría de los argentinos parece un recipiente para hacer comida, ¿no? El woke. ¿Eso le suma, le rinde a Milei, Juan? Sí, por supuesto. Además, como todo foro global, lo más importante es que Davos no es una entidad unificada. Ahí hay muchas voces, se han formado muchas políticas, sobre todo en una era de optimismo que está completamente pasada. Y si uno recuerda, el primer discurso de Milei en Davos fue Occidente está en peligro. El segundo fue sobre la cuestión del wokismo. Pero recordemos, y esto es importante. Pero yo digo, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque mucha gente que está mirando, el ciudadano de a pie, no es un tema para nosotros, ¿no? Recordemos que es un tema, Milei critica el feminismo, llegó a conectar la homosexualidad con la pedofilia. No es un tema que sea un tema para nosotros importante como sociedad. ¿No debería haber hablado de sus logros económicos, que son muchos y reales? La primera vez se presentó y presentó los desafíos que tenía Argentina. La segunda vez conectó y hizo muy bien, habló en un foro global al mundo y presentó las necesidades de Argentina. En va a presentar logros, así que hay una continuidad. Y esto es muy importante también porque ahí se conecta con esto del foro, el BOAR por la paz, que se va a presentar en el foro de Davos, y es un Trump que está pensando en una organización alternativa a las Naciones Unidas, con un Milei que en las Naciones Unidas, y esto pasó desapercibido en la República Argentina, dijo básicamente en las Naciones Unidas: volvamos a la función original de las Naciones Unidas, que es mantener la paz. Entonces, Milei realmente muestra una línea y una consecución, no solamente argumental, sino práctica política, que es de alcance global y es lo que hace que sea un líder de referencia global. Ahora, Juan, ¿crees que este discurso va a estar mucho más referenciado en la cuestión justamente geopolítica, ¿no? Un poco alineándose Milei con Estados Unidos, quizá en relación a Venezuela, ¿no? Me parece que esos puntos puede ser que resalten en el discurso. A ver, ciertamente que le está hablando un foro global, ciertamente que la presencia
de Sturzenegger, la presencia, por supuesto, de Caputo, es Argentina es parte de este mundo que está en transformación. Ciertamente que Davos hoy es un foro de discusión de cambio, ¿no? Esta Europa en cambio. ¿Cómo cooperamos en un mundo que está disputado? No solamente va a estar Trump, va a estar el viceprimer ministro de China, eso es importante también, está la voz de China ahí representada. Entonces, sí, va a mostrar una continuidad en el pragmatismo y en el alineamiento, si se quiere, de la Argentina con Occidente, ¿no? Es más allá de los Estados Unidos. Bien, te pongo un puntito acá. Queremos pasar, hay un video de Milei hablando de Davos, lo vemos. El león va a rugir en Davos y toda la izquierda internacional va a temblar nuevamente. ¡Libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, te cuento que en minutitos vamos a estar con Martín Redrado hablando de muchísimos temas, no solo del foro de Davos, que por ahí es un tema que a muchos les queda muy lejos. Sí, vamos a estar hablando con Martín sobre la economía real, sobre qué se puede esperar del consumo, del trabajo, de las jubilaciones, de qué tipo de país se está configurando el modelo Milei. Bueno, déjame que te anticipe sí. También que en el discurso va a abordar un concepto que él ha planteado públicamente, que lo recoge de Huerta de Soto. Sí, que es su mentor, ¿no? Que es su mentor. Sí, sí. Va a hablar específicamente de la teoría de la eficiencia dinámica. Es una idea que tiene que ver con que no puede haber políticas que sean eficientes e injustas. Esto va a ser una de las vigas maestras que va a tener el discurso de Javier Milei en lo que tiene que ver con esta batalla cultural que está planteando, sobre todo en lo que tiene que ver con las políticas que están desarrollando países como los que integran la Unión Europea, que muchas veces por el privilegio del bien común aplican políticas que complican la propiedad privada, recargan de impuestos, bueno, acá también, y aplican, ¿no?, nuevas regulaciones. Ese va a ser un punto importante del discurso. Creo que hay un punto, ¿no? Que hay un consenso de la sociedad argentina que no quiere volver hacia atrás, ¿no? Eso lo vamos a hablar con Redrado también. Exacto. de políticas económicas o de una filosofía de vida, de política, digamos, una visión de país que estaba en duda la propiedad privada. Exacto. Que celebraba el plan Platita, que se beneficiaba con la inflación. Yo creo que ahí hubo una toma de conciencia profunda de que ese país no lo queremos más. Pero va a iluminar concretamente qué significa esto, porque muchas veces las ideas progresistas lo que estaban planteando es que por un bien mayor se aplicaban males a sectores determinados. Esta idea, que es una idea compleja en términos económicos y en términos filosóficos, va a ser una de las que va a sostener el presidente Javier Milei, según él mismo lo ha planteado. Vamos a Tommy Dente. Sí, ¿Cómo claro. le va? Muy Un buenas placer. noches.